¿Alguna vez te han tratado como un estorbo justo en el momento en que más soñaste con ser honrada? Yo sí. Y te aseguro que no existe dolor mayor que ver a tu propia nieta sonreír mientras te rebajan a la nada. Y lo peor, todos a tu alrededor fingían que era normal. Pero aquel día, con las manos sucias de jabón y el rostro empapado de vergüenza, descubrí un secreto para el que nadie en la familia estaba preparado. Imagina arreglarte con cariño, elegir el vestido más bonito y llegar a la fiesta de tu nieta pensando que te sentarías en la primera fila, solo para ser empujada a un baño sucio con un balde en las manos. Hoy te contaré cómo un sobre olvidado dentro de mi bolso se convirtió en el detonante de una vuelta de tuerca que hasta hoy resuena en la vida de todos allí. Y entenderás por qué a veces el silencio de una abuela vale más que todos los discursos de la fiesta. Cada segundo cuenta, porque hay humillaciones que tragamos en silencio, hasta el momento preciso de demostrar que nunca estuvimos tan en control. Quédate conmigo hasta el final y descubrirás lo que hice cuando me llamaron para limpiar el suelo, sin saber que quien ostentaba el mayor poder en esa sala era precisamente quien todos intentaron borrar. No sé con certeza por qué acepté esa invitación, tal vez por terquedad, tal vez por nostalgia. Me llamo Celia Robles, tengo 74 años y vivo sola en una casa modesta en Tequila, Jalisco. Fui maestra de primaria durante más de 4 décadas y, tras la muerte de mi esposo, un hombre bueno al que la vida se llevó demasiado pronto, crié a mis 2 hijos prácticamente sola. No tuve lujos ni tiempo para mí. Hasta hoy sigo cosiendo para completar mis ingresos, pero nunca me quejé. Siempre estuve orgullosa de lo poco que logré con dignidad. Pero aquel sábado, en el día de la boda de mi nieta Daniela, todo lo que creía saber sobre el amor y el respeto se derrumbó de una forma que jamás imaginé. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café negro en la plancha y me vestí con mi vestido de lino Burdeos, el mismo que usé en la graduación de Daniela hace 5 años. Todavía me servía. Me peiné. Lo recogí en un moño sencillo y me puse el único lápiz labial que me quedaba, un tono coral apagado que reservo para días especiales. Me colgué los pendientes de perla que mi esposo me regaló en nuestro último aniversario juntos, y antes de salir, miré ese sobre blanco guardado en el fondo de mi bolso desde hacía tantos años. Dudé, pero lo llevé conmigo. Llegué al salón con casi media hora de anticipación. Era un lugar imponente, iluminado por enormes candelabros, con camareros desplazándose de un lado a otro, equilibrando copas de champán como bailarines. Había música de orquesta y un olor excesivamente dulce en el aire, como si hubieran exagerado con el perfume o con el maquillaje de todas las flores. Miré a mi alrededor buscando a mi hija Mariela o a Daniela, pero nadie parecía notar mi presencia. Los pocos rostros conocidos desviaban la mirada. Me senté en un rincón discreto cerca del baño, con mi bolso en el regazo. De pronto, una joven con delantal negro se acercó y me llamó por mi nombre. Parecía nerviosa, algo incómoda. Dijo que venía por orden de Mariela y que había un problemita en los baños de mujeres y si yo podría echar una mano. Antes de que pudiera responder, me ofreció un delantal blanco y un par de guantes de hule. Me quedé paralizada unos segundos. ¿Yo? ¿Limpiar el baño? ¿Nieta? En la boda de mi... Quise preguntar si era una broma, pero la joven insistió mirando de reojo, como si alguien la observara. Me levanté despacio, con las piernas algo temblorosas, y la seguí. Dejé el bolso colgado de la silla, fingiendo que me levantaba solo para tomar agua. El baño olía a lavanda rancia y había papel arrugado en el suelo. Empecé con los ojos llorosos y el corazón apretado. Me agaché lentamente y, con un trapo húmedo y el jabón líquido que me dieron,
comencé a fregar los lavabos. Nadie apareció para ayudarme. Solo escuchaba risas provenientes del salón, la música alta y, de vez en cuando, la voz de Daniela gritando de alegría. Pensé, sabrá que estoy aquí, será idea suya, pero la pregunta más cruel fue la siguiente. ¿Le importará? Allí dentro, limpiando como cualquier empleada, recordaba las noches que tomé el autobús para ir a buscar a Daniela a la universidad, las veces que renuncié a comprarme unos zapatos nuevos para pagarle clases de refuerzo, las sopas que ella llamaba las mejores del mundo, y allí estaba yo, invisible, yo, la mujer que la crió mientras Mariela corría tras empleos que jamás duraban más de 6 meses. Empecé a sentir un dolor en el estómago, como si me apretaran por dentro, pero seguí limpiando, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Dentro de mi bolso, aquel sobre blanco y desgastado guardaba documentos, papeles que había conservado durante casi 10 años, cosas que podían cambiar el rumbo de esa fiesta y, si yo lo deseaba, la vida de todos allí. Pero nunca fui mujer de armar escándalos. Siempre creí que la justicia también se podía impartir en silencio. Sin embargo, aquella tarde algo en mí empezó a cambiar. Una extraña voluntad de que la verdad saliera a la luz. No por venganza, sino por justicia. Cuando salí del baño intenté irme en silencio. Quería tomar mi bolso y marcharme sin que nadie lo notara. Ya había hecho lo que me pidieron, sin merecerlo, pero al acercarme a la silla donde lo había dejado, vi a un hombre, uno de los padrinos, creo, sosteniendo el sobre, confuso, como sin saber si se lo devolvía o leía su contenido. Me miró y sentí que mi mundo se detenía por un instante. ¿Qué haría? ¿Y qué pasaría al leer lo que allí había? Parecía desconcertado. Abrió el sobre con delicadeza, como quien manipula algo sagrado. Sus ojos recorrían las líneas escritas con esa letra formal de notaría, y su rostro empezó a cambiar lentamente. Primero el ceño fruncido, luego los labios entreabiertos. Final me miró de nuevo, pero con otra expresión, una mezcla de sorpresa y respeto. «¿La señora es la donante?», preguntó en voz baja, como con miedo de ser escuchado. No respondí, solo asentí con la cabeza, con los ojos vidriosos. Él miró en derredor, vaciló y avanzó con paso firme hacia el escenario de la ceremonia. Yo estaba atónita, de pie frente a la mesa de servicio, cuando vi al joven acercarse a la mesa principal donde estaban Daniela y el novio. Llamó primero a Mariela, le susurró algo al oído que hizo palidecer su rostro. Luego extendió el sobre a Daniela, que reía con una copa de champán en la mano. Frunció el ceño, sin entender, y empezó a leer en ese mismo instante. La copa tembló en su mano. Vi, incluso a lo lejos, el momento exacto en que dejó de respirar por un segundo. El salón, hasta entonces lleno de música y voces, pareció silenciarse. Daniela se levantó lentamente y avanzó hacia mí con pasos inseguros. Se detuvo a pocos metros, con el sobre aún en la mano. «¿Es verdad, abuela?», preguntó con voz entrecortada. No dije nada. No hacía falta. Ella sabía que era cierto. En el sobre estaban los documentos que acreditaban que yo había fundado una asociación, creada con ahorros guardados en secreto durante décadas, a su nombre. Un fondo que hoy equivalía a casi $500,000, producto de la venta de un terreno heredado de mi padre, del que nunca hablé con nadie. Ella me miró como si viera a otra persona, y tal vez era así, porque hasta aquel instante Daniela solo conocía a la abuela que cocinaba sopa, cosía uniformes y daba bendiciones antes de los exámenes. No conocía a la mujer que renunció a todo para asegurar su futuro, que enfrentó bancos, papeles, abogados y el silencio para construir algo en secreto. Nunca quise reconocimiento, solo quería garantizar que, aun después de mi muerte, ella tendría un punto de partida seguro. Pero aquel día
Aquel día la verdad ya no cabía en silencio. Mariela, detrás de ella, no podía sostener mi mirada. Se puso roja, luego pálida, y salió andando sin rumbo. No me pidió disculpas, pero Daniela se quedó allí, paralizada, con la vista fija en mí. Vi en ella una mezcla de vergüenza, culpa y arrepentimiento, y también vi a la niña que se abrazaba a mi falda cuando tropezaba en la escuela, la misma que dormía en mi regazo escuchando historias inventadas al instante. Quise llorar, pero no pude. Mi cuerpo entero estaba anestesiado, como si todo ocurriera a través de otra persona. Los invitados estaban desconcertados, algunos susurraban, otros solo observaban. El novio no entendía nada, ni siquiera sabía quién era yo. Entonces Daniela subió al escenario y pidió el micrófono. Nadie esperaba aquello. La música cesó, el DJ puso cara de interrogación y allí, ante todos, ella dijo: «Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, pero me di cuenta de que vivía una mentira y que a quien más amó fui yo la que la traté como invisible». Su voz tembló. Mi abuela limpió los baños. Hoy, mientras yo brindaba con champán. El silencio en el salón fue sepulcral. Esas palabras cortaron el aire como cuchillas. Nunca busqué venganza, pero escucharlas fue como coser mi corazón de nuevo, puntada a puntada. Daniela me llamó al escenario. Dudé, temblaba de pies a cabeza, pero fui. Ella tomó mi mano, levantó mi brazo y dijo: «Esta mujer es la razón por la que estoy aquí hoy». Y fui ciega. «Perdóname, abuela». Me abrazó allí, frente a todos, y lloré. Por primera vez en ese día, lloré. No sé si todos comprendieron la profundidad de lo ocurrido, pero para mí bastó. Aquel dolor que cargué en el pecho durante años empezó a desvanecerse como niebla al sol. Y aunque la mitad de la gente no entendiera, aunque muchos fingieran no ver, sabía, mi verdad había salido de la sombra. Y Daniela finalmente vio a la mujer que siempre fui, detrás del delantal, de las sopas, de las puntadas y del silencio. El padrino que leyó los documentos me ofreció un leve asentimiento como quien reconoce una fuerza inesperada. Se acercó y murmuró: «Señora, es admirable». Y pensé, no, solo soy una abuela que fue humillada, que limpió inodoros en la boda de su propia nieta, pero que eligió aún así no destruir nada, solo mostrar la verdad llegado el momento. Regresamos a una mesa cercana al altar. Daniela acercó mi silla. Sus amigas, que antes ni sabían mi nombre, ahora me miraban como si hubieran descubierto a una celebridad olvidada. No sabía dónde poner las manos. No nací para ser el centro de atención. Nunca ocupé un lugar. Siempre creí que bastaba con hacer el bien y seguir, aunque nadie lo viera. Pero allí aprendí que a veces hace falta que te vean. Una de las invitadas se acercó y me preguntó si estaba bien. Sonreí y dije: «Ahora sí». Y comprendí que, por primera vez en muchos años, esa frase era verdadera. Me ofrecieron agua, luego una copa de vino, rechacé ambas. Solo quería volver a casa, mi hogar sencillo, con la radio vieja y mi máquina de coser. Pero antes de irme, Daniela insistió en que me quedara al menos para el pastel. Acepté, más por ella que por mí. El pastel se cortó con prisas. El ambiente de la fiesta había cambiado. El novio intentaba mantener las apariencias, pero se notaba incómodo con el rumbo de la noche. No sé si era orgullo, vergüenza o puro bochorno por dejar de ser protagonista. Poco me importaba. Yo ya no estaba allí por él. Aquel día se había convertido en un hito que no se borraría pronto, ni de mi memoria, la de Daniela, ni de la de quienes lo vivieron. Cuando finalmente me despedí, Daniela me acompañó a la puerta. Pidió disculpas de nuevo. Me abrazó por última vez. Dijo que quería hablar conmigo luego, con calma, a solas. Asentí. Y dije algo que nunca pensé decirle. «Te amo, pero me lastimaste como nadie antes». Ella no respondió. Solo apretó mi mano y nos quedamos en silencio.
Fue el comienzo de algo. No sé qué, pero era. Tomé un taxi hasta mi casa. El cielo estaba oscuro y la ciudad olía a flores que solo Jalisco huele. Apoyé la cabeza en la ventana y vi pasar los postes, uno a uno, como si fueran segundos de un tiempo que no vuelve. Al llegar, me quité los zapatos en la entrada, colgué el vestido con cuidado y me senté en la silla de la cocina, sola. Pero esta vez sin el peso de la humillación a cuestas. Mientras calentaba un caldo que había sobrado del día anterior, recordé cada detalle de aquella tarde. Era extraño cómo la memoria de la limpieza en el baño venía mezclada con el tintinear de las copas y el olor de la lavanda rancia. Era como si mi dignidad se hubiera lavado junto a esos lavabos, y al mismo tiempo, una parte de mí se sentía libre. Como si finalmente me permitiera que me vieran completa, no solo la parte útil, no solo aquella que sirve té y da consejos. La televisión estaba encendida en la sala y el presentador hablaba de política como si el mundo no se hubiera derrumbado y reconstruido en unas horas. Me pareció hermoso. La vida, continuando. La tetera silbó. El caldo burbujeó y vertí un poco en la taza azul que mi nieto me regaló hace años, con el borde astillado. Me senté a la mesa, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo comí sin prisas, sin la tristeza atascada en la garganta. Algo nuevo habitaba en mí. No sé si era fuerza o la ausencia del cansancio de llevarlo todo sola. Aquella noche, Daniela me mandó un mensaje, corto, pero sincero. Gracias por ir y por haberme perdonado con la mirada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando esas palabras varios minutos. Luego escribí: se aprende con las caídas y con los silencios también. Me envió un emoji de corazón. Un gesto pequeño pero lleno de significado. Sabía que el cambio no llega de un día para otro. Pero el primer paso ya estaba dado. Al día siguiente, Mariela no llamó. Ni mandó mensaje. No me sorprendió. Mi hija aprendió a endurecerse temprano, como una concha que se cierra para no sufrir. El problema es que, al protegerse demasiado, también se cierra al amor. Intenté acercarme a ella tantas veces y siempre topaba con un muro invisible. En el fondo, creo que lo que más dolió aquella tarde no fue que Daniela me pidiera limpiar el baño. Fue saber que aquello partió de mi propia hija. Pensé en escribirle una carta. Intenté esbozar algunas líneas, pero desistí. No era el momento. Ella necesitaba enfrentar su vergüenza sola. Cuando estuviera lista, sabría dónde encontrarme. Y si algún día quisiera hablar, mi puerta siempre estaría entreabierta, como siempre lo estuvo. Pero por primera vez yo también aprendí a poner límites. Amar no significa dejarse pisar. Eso tuve que vivir para entenderlo. Volví a mi rutina con calma. Cosí 2 manteles para la vecina, arreglé mis plantas en el patio y llevé mi suéter de lana a arreglar el cierre. Cosas sencillas, cosas que me reponen el equilibrio. Pero dentro de mí algo se acomodaba. El dolor dio paso a una claridad rara. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, Daniela, ni a Mariela, ni a los invitados de aquel salón. Yo existo, yo soy, y eso basta. La semana siguiente, Daniela vino a visitarme. Llegó sola, sin maquillaje, con el cabello preso en un moño improvisado y una sudadera vieja. Estaba distinta, no en el rostro, sino en la manera de mirar. Me abrazó al entrar y se quedó en la cocina como quien quiere decir algo y no sabe por dónde empezar. Le ofrecí café. Aceptó. Guardamos silencio unos minutos hasta que dijo: ¿sabes lo que más me dolió, abuela? No haberte visto antes. Tomé su mano sobre la mesa. A veces solo vemos cuando perdemos el enfoque. Estabas rodeada de espejos, hija. Quizás ahora empieces a ver rostros. Asintió con los ojos vidriosos. Conversamos horas sobre su infancia, sobre mi historia con el terreno que vendí, sobre la fundación. Quiso entenderlo todo. ¿De dónde salió ese dinero?
por qué lo oculté, por qué lo dejé para ella. Le conté cada detalle, sin prisas, porque por primera vez realmente Escuchando. Le conté que el terreno pertenecía a mi padre, que lo guardé en secreto por miedo a disputas familiares. Él decía: «Este pedazo de tierra es tu refugio, Celia. No permitas que nadie lo toque sin tu permiso». Lo guardé como un tesoro, aún en dificultades, aun cuando llovía en mi casa, aun cuando tuve que remendar mis zapatos con pegamento caliente. Preferí pasar necesidad antes que ver aquello desperdiciado por manos que jamás me valoraron. Y por eso, tras venderlo, creé la fundación a nombre de Daniela, confiando en que ella algún día entendería. Ella me escuchaba con la vista baja, removiendo el café frío con la cucharilla. Al terminar, calló. Luego dijo: «Siempre fuiste la mujer más rica que conocí, pero yo creía que eras pobre». Eso me atravesó de un modo extraño, no por el dinero, sino por saber que ella, hasta hace poco, medía el valor de las personas con la regla equivocada. Dijo que intentaba reeducarse, que renunció al despacho de su suegro, que quería dar clases, tal vez trabajar en educación infantil. Sonreí por dentro. Quizás algo de la maestra Celia permanezca en ella. Antes de irse, Daniela me pidió un favor. Quería acompañarme al cementerio donde enterraron a mi esposo. Dijo que quería pedirle perdón también. Aquello me conmovió. Ella nunca fue de esas cosas. Pero dije que sí. Quedamos el domingo siguiente. En el trayecto me contó que había roto con su prometido, que él no comprendió su cambio, la criticó por romantizar la pobreza y arruinar la fiesta con dramas de vieja. Guardé silencio, pero por dentro pensé: menos mal. En el cementerio, Daniela se arrodilló ante la lápida de su abuelo y lloró. Pidió perdón en voz alta, como si él pudiera escuchar, y quizá lo hizo. Me quedé a su lado con las manos juntas, sintiendo el viento en los árboles y el canto de los pájaros como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Daniela salió de allí diferente, con el rostro lavado por lágrimas y el corazón, tal vez un poco más limpio. Nos abrazamos y fuimos a comer helado como cuando ella era niña. 2 sabores, los de siempre, chocolate y coco. Pasaron los días y nuestra relación comenzó a florecer de nuevo, sin prisa, sin promesas. Daniela venía los domingos, ayudaba a ordenar mi caja de botones, preguntaba por mis viejas recetas, intercambiábamos cartas, notas, a veces solo una mirada cómplice a la hora del café. Era como construir un nuevo puente con tablas firmes, no de papel de seda como antes. Y yo, por primera vez en años, sentía que ya no era un adorno en la vida de nadie. Claro que no todo era perfecto. A veces aún sentía un pinchazo de dolor al recordar el salón, el delantal, el baño. Algunas heridas tardan en cicatrizar y no lo hacen en silencio, pero elegí dejar el pasado en el pasado, no para olvidar, sino para no cargar más peso. La fundación, ahora pública, se convirtió en un proyecto de alfabetización de adultos, mi sueño recurrente, y Daniela se convirtió en voluntaria. Verla enseñar a alguien a su propia acta de nacimiento fue una de las escenas más hermosas de mi vida. Semanas después me dijo que cada vez que entraba a ese aula recordaba el día en que me vio fregar el lavabo. Afirmó que ese instante fue cuando comprendió que tenía una deuda que ningún dinero saldaba. Respondí que no me debía nada, que mi mayor recompensa era verla ahí, marcando la diferencia. Pero en el fondo sabía, ese recuerdo, por doloroso que fuera, nos salvó. Nos reconectó y nos dio la oportunidad de ser abuela y nieta, de ser aliadas. Un día, durante una clase de Daniela en la biblioteca comunitaria, una señora se acercó y dijo: «Tu nieta habla de ti como si fueras un libro raro, de esos que cambian la vida». Sonreí, avergonzada,
pero confieso que regresé a casa con el corazón más ligero. Era extraño pensar que, tras años de invisibilidad, alguien me veía con tanta nitidez. No por un gesto espectacular, sino por la constancia, por estar allí, firme, a pesar de todo. Vecinas empezaron a comentar. Doña Marga, quien siempre juzgaba sin saber, me llamó mujer de fibra y confesó que ni media hora en tu lugar aguantaría. Eso me hizo reír, no porque fuera mentira, sino por la curiosidad de ver cómo cambiaban de opinión al conocer la historia completa. Antes era la viejita callada al final de la calle, ahora era la abuela de la boda, como empezaron a decirme en el mercado. No busco fama, pero hay un gusto en ser reconocida por lo que soporté en silencio. Una tarde, sentada en la terraza con mi caja de costura en el regazo, vi a Mariela acercarse por el portón, sola, sin maquillaje, sin pose, como no la veía desde hace años. Se detuvo, me miró y preguntó, ¿puedo entrar? Asentí. En ese instante no había nada más que decir. Entró, se sentó y pidió un café. Quedamos en silencio escuchando los sonidos de la calle y el silbido de la tetera. Lloró en voz baja, con la vista fija en la mesa. La cagué feo, madre. Ni sé por dónde empezar. No respondí de inmediato. Esperé a que continuara, segura de que necesitaba desahogarse. Confesó que sentía vergüenza, que no entendía cómo tuvo el valor de tratarme así, que permitió cosas imperdonables. Reveló que fue su suegro quien sugirió darme una función útil en la fiesta y que ella, acorralada, accedió. Luego tuvo miedo de retractarse. Fui cobarde, mediocre, ingrata, todo junto, sollozaba. Yo, con un paño de cocina en las manos, limpié sus lágrimas como cuando era niña. Nos quedamos abrazadas y en ese abrazo sentí el peso que ella cargaba. Un peso que solo quien se mira al espejo tras herir a quien ama puede comprender. Dijo que intentaba reencontrarse, que se distanció de su suegra y cortó lazos con quien la hacía encogerse, y que quería, sobre todo, recomenzar. No tenía palabras preparadas, solo salieron estas simples. El perdón habita donde hay verdad, y hoy entraste aquí diciendo la verdad. En los días siguientes volvió varias veces. Regaba mis plantas, me llevaba al mercado los sábados, hasta trajo un pastel de elote que intentó hacer ella misma. Se esforzaba, con gestos pequeños, cotidianos, y yo, con el corazón aún cauto, le di espacio. Un café aquí, una charla allá. Ninguna madre quiere morir sin limar asperezas con su hija. Y decidí no dejar este mundo con ese abismo entre nosotras. Empecé a dormir mejor. Ya no despertaba con la sensación de haber tragado piedras. Mis sueños volvieron a ser sencillos, como los de antaño, cuando Daniela fantaseaba que sería maestra, doctora o lo que ella quisiera. Volví a tararear al coser, pequeñas señales de que el dolor retrocedía, y en su lugar surgía una paz que solo quien sobrevive a una humillación pública y elige no endurecerse puede sentir. ¿Y sabes qué me sorprendía más? Ver cómo todo había comenzado con un sobre blanco, casi olvidado, que llevaba años en el fondo de mi bolso. Lo pensé en rasgar muchas veces, pero algo me detuvo, como si una parte de mí supiera que sería necesario, que esa verdad escrita necesitaba salir de la oscuridad y que, por más doloroso que fuera, había que sacarla a la vista. No le conté casi a nadie sobre la fundación, ni a las vecinas ni a familiares lejanos, solo a Genaro, el abogado, y a una empleada del banco que me ayudó con los trámites. Pensé que si lo revelaba en voz alta, perdería su valor, y al final fue la decisión correcta. Si lo hubiera contado antes, se habría convertido en moneda de cambio, en un fardo, en chantaje emocional. Lo guardé como semilla, esperando el momento preciso de germinar, y de forma irónica, brotó en el día más amargo de mi vida.
que terminó siendo el más transformador. Con el tiempo, Daniela quiso indagar mis orígenes. Empezó a grabar nuestras conversaciones en audio, diciendo que algún día escribiría un libro sobre mí. Reía, afirmando que nadie querría la historia de una maestra vieja con dedos torcidos de tanto bordar. Pero ella insistía, me hacía preguntas sobre mi infancia, mi primer cuaderno, el día que di clase con fiebre para no faltar. Esa curiosidad nacida de la admiración me sanaba por dentro, porque me demostraba que ella no solo me veía, quería entenderme. Un domingo trajo una cámara antigua, la colocó en un trípode y comenzó a grabar mientras relataba la historia del terreno. Hablé de mi padre, de sus manos callosas, de cómo medía los árboles con pasos, no con cinta métrica. Conté que decía, el dinero se planta, pero la dignidad no se vende ni en el mercado. Daniela lloró escuchando. Dijo que durante mucho tiempo creyó que la riqueza residía en fiestas, tacones y salones iluminados, y que hoy comprendía que había crecido junto a la mujer más rica que conoció. Retomé mis paseos por la ciudad con ligereza. Fui a la feria, reencontré antiguas colegas de la escuela donde enseñé. Algunas aún me recordaban, otras solo sonreían con simpatía. Una exalumna se me acercó y dijo, «Usted es la razón por la que aprendí a escribir mi nombre». Eso me hizo contener las lágrimas, porque entendí, incluso antes de la fundación, antes de cualquier documento o sobre, ya estaba cambiando vidas. Solo no me daba cuenta de cuánto. Daniela organizó encuentros con mujeres de la comunidad. Me llevaba como invitada especial, presentándome como su fuente de inspiración. Al principio era tímida, luego entendí el valor de compartir mi historia con otras que, como yo, fueron invisibles por años. Mujeres que criaron a sus hijos solas, soportaron humillaciones, trabajaron el doble y aún así las llamaron pobres. Un día, tras uno de esos encuentros, una joven se me acercó y dijo, «Usted me dio el valor para dejar una relación abusiva. Si una abuela que limpió baños pudo levantarse y cambiarlo todo, yo también puedo». Regresé a casa con las piernas temblorosas, pero el corazón en fiesta. Comprendí que nada fue en vano. Ni una lágrima, ni un silencio, ni un trapo sucio. Todo sirvió para algo mayor que yo. Aquella semana, Daniela apareció con un sobre en la mano. Era distinto al otro, claro, pero su peso simbólico me estremeció. «Es mi testamento», dijo, dejándolo sobre la mesa. «Quiero que seas mi testigo». Guardé silencio un momento. Fue como si ese gesto cerrara un ciclo. Explicó que destinaba parte de sus bienes futuros a la fundación y quería continuar el proyecto cuando yo ya no estuviera. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Supe que todo lo que sembré, aún con manos heridas, no se perdió. Daniela se convirtió en la mujer de la que me enorgullezco, no solo biológicamente, sino con amor, presencia y renuncia. A veces me llama al mediodía para saber si comí, o aparece con pan dulce diciendo «sobró de la panadería», aunque sé que lo compró para mí. Detalles pequeños, pero que calientan más que cualquier lumbre. Y descubrí que, al final de la vida, necesitamos a alguien que sepa que existimos sin tener que gritar. Hoy, la Fundación atiende a más de 120 alumnos entre 40 y 70 años. Algunos escriben su nombre por primera vez, etiquetas otros de medicinas. Daniela da clase 3 veces a la semana y los demás días organiza eventos, tertulias y charlas. Me presenta con orgullo. Esta es mi abuela Celia, ella empezó todo. Y yo, con mi modestia habitual, solo sonrío y digo, hice lo que tenía que hacer. Mariela, por su parte, sigue en un lento proceso de reconexión. Hablamos, nos vemos a ratos, pero hay algo entre nosotras que el tiempo todavía cura. No guardo rencor, pero tampoco forzo cercanía. Aprendí que amar no... que algunas relaciones para florecer requieren paciencia, no expectativa.
Me trata con más respeto y cuando me dice mamita, sé que es sincero. Y por ahora, eso basta. Poco a poco me siento más viva que en 20 años. Como si aquella mujer oculta tras los cortinajes familiares finalmente saliera a tomar el sol. Empecé a cuidarme con más cariño. Corté mi cabello, compré un vestido nuevo con el dinero de un bordado encargado y comencé a caminar cada mañana en la placita. La gente me saluda, pregunta por las clases, algunos piden consejo. Me convertí en referente y para alguien invisible durante tanto tiempo es como aprender a respirar de nuevo. Y lo más hermoso, no alcé la voz, no golpeé la mesa ni monté un escándalo. Mi giro no fue furia, sino firmeza. Fue un sobre, un papel, un gesto de quien lo perdió todo, menos la fe de ser escuchada. A veces la mayor revolución nace en silencio, y ese tipo de revolución deja huellas imborrables, cicatrices bellas, como las arrugas en mis manos que, aunque viejas, siguen sabiendo coser. El otro día, Daniela me mostró un cuaderno con historias de alumnos, títulos sencillos pero potentes. Doña Luz aprendió a leer la Biblia. Don Ernesto lloró al escribir papá por primera vez. Josefina leyó el nombre de su nieto sola. Historias pequeñas, pero con un mundo dentro. Quiere publicar un libro y dedicarlo a mí. Sonreí emocionada, pero pedí: dedícalo a quien limpió baños y aún así no se rindió. Me miró con ojos húmedos. Entonces, abuela, te dedicaré 2 veces. Desde aquel día en la boda mucho cambió. No solo afuera, sino dentro de mí. Era como si viviera con un velo sobre los ojos, creyendo que el silencio era valentía y tragar dolor era fortaleza. Hoy sé que no. A veces el silencio nos encadena y la palabra, incluso escrita en un sobre, nos libera. Aprendí que ser oída, aunque tarde, vale más que toda una vida ignorada. Empecé a darme pequeñas licencias, poner música alta al coser, pintar mis uñas de usar sombrero aún sin sol, cosas que antes no hacía por miedo al qué dirán. Pero quien vivió lo que viví sabe que la opinión ajena no cura ni una herida. Ahora vivo a mi manera, con mis olores, mis bordados y mis deseos, y sobre todo con mi historia, narrada desde mi perspectiva. Daniela me invitó a ser madrina de una alumna que recibiría el primer certificado de la fundación. Dijo que aprendió gracias a tu historia, abuela. Quedé sin palabras. Elegí mi mejor vestido y fui. Me adorné con... Cuando me llamaron al escenario, temblaban mis piernas, pero mi corazón latía firme. Entregué el diploma con las manos que un día frotaron inodoros y recibí un aplauso atronador. Un salón distinto, donde nadie me miraba por encima. Allí entendí la dignidad restaurada. Tras la ceremonia, una señora me entregó un paquete envuelto en papel pardo. Es para usted, un agradecimiento. Dentro había una blusa bordada a mano con flores lilas y azules. Dijo que le recordaba las que hacía yo al enseñar. Sonreí emocionada. No era el obsequio, sino el reconocimiento bordado con esmero, gratitud genuina del fondo del pecho. Los domingos ahora son tradición. Daniela me recoge y vamos a desayunar pan casero y jugo de naranja en la plaza. Luego caminamos despacio a la biblioteca, donde recita fragmentos de los relatos que compila. Yo la escucho atenta, a veces corrijo una frase, otras callo y sonrío. Siempre concluye con: abuela, ¿qué haría usted aquí? Y eso me hace sentir viva, presente, parte de algo. Ya no soy la sombra de la fiesta, soy la voz del inicio del cambio. Esos encuentros renovaron nuestro vínculo de manera impensable. Tenemos diferencias, claro. A veces habla demasiado rápido o me convence de probar yoga. Yo solo río, pero el afecto volvió sincero. Ya no es obligación, sino elección, y eso lo cambia todo. Cuando alguien elige quedarse tras herirte, hay ahí una fuerza rara, una sanación que no se compra ni se enseña, solo se vive. Un día, cuidando mis plantas, pensé en los giros de mi vida.
Recordé el baño, el delantal, la rabia que tragué. Pensé en lo que habría sido si me hubiera ido al instante sin decir nada, sin dejar el sobre caer. Tal vez hoy estaría igual por fuera, pero con una herida que no cerraría. Pero el destino es curioso. A veces espera el instante más improbable para entregar la vuelta, y solo lo entiende quien no renuncia a sí mismo aunque el mundo intente borrarlo. Hoy miro mi bolso y ya no veo ese sobrepesado. Veo espacio, veo libertad. Lo lleno con un nuevo lápiz labial, un libro de poesías y una pluma azul. Porque si quiero dejar un mensaje, será por gusto, no por necesidad. Y eso, para mí, es una victoria silenciosa, la más hermosa de todas. Otro hábito que adopto, aunque parezca cosa de anciana solitaria, es escribir notas para mí misma, recordatorios que pego en la nevera o en la mesita. Exist es aunque nadie lo diga o lo que te hicieron no define quién eres, me mantienen firme. Años esperé que otros me reconocieran, elogiaran, notaran. Ahora yo me veo, eso basta. Volví a dar clases particulares, no gran cosa, solo a algunas señoras que quieren aprender a leer, firmar su nombre o entender un prospecto de medicina. Nos reunimos 2 veces por semana en mi cochera convertida en aula con mesa, ventilador y pizarra pequeña. Una, doña Hortensia, lloró al leer la etiqueta de un champú. Parece una tontería, pero nunca supe qué decía en mi cabello, dijo. Llanto, y yo contuve viendo en ella parte de mí. Una mujer olvidada que ahora reconoce su valor. Mi calle cambió o quizás cambié mi mirada. La dueña de la tiendita, antes renuente a saludarme, ahora me llama profesora de adultos. El cartero pregunta por la fundación. Incluso los niños me saludan. No es fama, es pertenencia. Por fin formo parte de este lugar. No solo soy un adorno tolerado por educación. Un sábado encontré una caja antigua en el armario. Dentro, cartas de mi esposo, bebés fotos de una muñeca de trapo que Daniela cargaba. Me senté en el suelo y empecé a abrir cada cosa, percibiendo el olor a biblioteca polvorienta. Lloré, reí y abracé el pasado con ternura, porque ahora, tras todo, puedo mirar atrás sin sufrir, como si, tras la tormenta, mi historia adquiriera una luz nueva, más suave, más justa, más mía. Muchos párrafos más tarde, esa misma caja guarda mis primeras notas para un libro que Daniela me ayuda a escribir. Quiero registrar todo sin florituras, sin ocultar baños, miradas, silencios, pero tampoco omitir mis momentos de fuerza, de giro, de dignidad. No quiero que mi memoria dependa de la voz ajena. Quiero que sepan quién fui. Una mujer que no gritó, pero se hizo escuchar. El otro día me senté en el patio con un cuaderno y una taza de té de manzanilla. El cielo anaranjado, el viento olía a tierra mojada. Cerré los ojos y agradecí por haberme quedado, por no irme de aquel salón, por no rasgar el sobre, por soportar cuando el silencio me decía renuncia. Fue en ese instante de dolor donde algo dentro de mí se quebró, y allí, justo allí, empecé a nacer de nuevo. El baño no me derrotó, la humillación no me silenció. Al contrario, de ese suelo helado, de esa agua sucia, de ese paño mojado, renací. Limpié no solo el baño, limpié mi alma. Y cuando el sobre cayó del bolso, no fue azar, fue mi grito, mi basta, mi puerta abierta. Hoy lo que queda no es la rabia, sino la lección. Aprendí que el dolor solo vale si se transforma, que la vergüenza es de quien humilla, que la vejez no marca el fin, sino un nuevo comienzo, y que ninguna mujer debería cargar en silencio el peso de una vida de injusticias. Por eso sigo contando. Si mi historia impulsa a otra mujer a levantarse de la silla, habrá valido la pena. Si hace que una nieta mire de nuevo a su abuela y vea todo lo que ella es, habrá valido la pena. Daniela ahora me presenta como mi abuela, mi fundadora, mi coraje. Yo sonrío,
pero por dentro pienso, soy una mujer que no se dejó apagar. Y eso, hoy, es más que suficiente. No busco aprobación ni escenario, solo espacio, y lo ocupo con todo lo que soy. Mi voz, mi historia, mis elecciones. Si algún día me preguntan cuál fue el momento más importante de mi vida, tal vez responda, fue cuando limpié un baño en silencio y dejé que el mundo entero escuchara lo que nadie quiso oír por años, no por el escándalo, sino por la verdad, porque la verdad, al llegar, no necesita gritar, entra y permanece. Solo necesitamos una oportunidad para ser escuchadas, una rendija, una mirada, un espacio que diga te veo. Si llegaste hasta aquí, tal vez también cargues silencios que nadie notó o dolores que jamás cupieron en palabras. Si esta historia te tocó, cuéntame, ¿qué despertó en ti? Quizás conozcas a alguien que fue empujada al fondo, alguien que merecía un lugar en la mesa y solo recibió un delantal. Compártelo con esa persona. A veces, saber que no estamos solas cambia todo. Y si quieres seguir escuchando historias que nacen de la vida real, del corazón y sin miedo a mostrar la verdad cruda, quédate aquí. Hay mucha Celia por ahí. Cada voz merece ser recordada. Gracias por escuchar con el corazón abierto. A veces eso es todo lo que necesitamos para recomenzar.